Bien, en este video voy a explicar cómo implementar una lista sencilla de enteros. No vamos a utilizar la clase linked list de Java, sino que la vamos a construir nosotros. Vamos a hacer el agregar y demás. Entonces, para eso vamos a ver primero unos conceptos. ¿Qué es una lista? Una lista es un conjunto de objetos donde cada uno de ellos apunta al siguiente. Dentro de la terminología hablamos de lo que se llama un apuntador o pointer, que es una variable que contiene la dirección de memoria de un objeto, la dirección en memoria de un objeto. Gráficamente los apuntadores se representan con flechas. La lista tiene un apuntador que señala al primer nodo de la lista y cada nodo tiene un apuntador al siguiente, y el último nodo señala a una dirección de memoria inválida conocida como nulo o null. Esta dirección demarca el final de la lista. Entonces, ¿cómo representamos una lista? Una lista sencilla se representa así. Tenemos un nodo cabeza, un apuntador externo, cabeza, que apunta al primer nodo de la lista. Esto es un nodo, lo que está acá, tiene dos partes. Una de ellas es el campo info y otro que es el campo siguiente, que es un apuntador o una flecha al siguiente nodo de la lista. Y para demarcar el final de la lista se emplea una dirección inválida de memoria conocida como nulo. Una lista doble es similar a una lista sencilla, lo que cambia es que yo puedo navegar en ambos sentidos, puedo navegarla de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Mire, cabeza izquierda, este sería cabeza izquierda siguiente, siguiente, anil, cabeza derecha, anterior, anterior, anil. Y la estructura de un nodo en una lista sencilla es, tenemos el campo info y el campo siguiente. Entonces el campo info es el campo que contiene la información y el campo siguiente el que contiene el apuntador al siguiente nodo de la lista. ¿Cuál es la diferencia entre un vector y una lista? Entonces, a diferencia de un vector, una lista no es de acceso directo. De acceso directo también es conocido como acceso aleatorio. Es decir, que para acceder a un elemento debemos recorrer todos los nodos previos desde su inicio. En un vector, en cambio, podemos acceder a un elemento en una posición determinada. Por ejemplo, el vector en la entrada 5 accede al sexto elemento, suponiendo que el vector comienza en 0, como es el caso de Java. Entonces, la diferencia entre un vector y una lista, un vector yo puedo acceder directamente a un elemento a través de su subíndice, mientras que en una lista tengo que recorrer todos los elementos. Entonces, si n es un apuntador a un nodo de la lista, n.info, esta es la notación, n.info hace referencia al campo info del nodo n y nodo.siguiente hace referencia al campo apuntador. Vamos a hacer un ejercicio y el ejercicio dice crear una lista sencilla donde el campo de información de cada nodo es un entero. Vamos además a crear el método que se llama agregar al final entero, que recibe un entero, que agrega el dato al final de la lista. Hay dos formas de implementar este método. Uno es utilizar un apuntador llamado último que señala el último nodo de la lista. Este apuntador nos sirve para enlazar los nuevos nodos al final sin tener que recorrer la lista para llegar al último, ¿ok? Y no utilizar el apuntador al último nodo. En este caso, para agregar un elemento debemos recorrer toda la lista para llegar al último nodo y enlazar el nuevo. O sea, si no utilizamos el nodo último al final de la lista, tenemos que, para poder insertar, tengo que recorrer desde el primer nodo hasta el final. No es un tipo de índice, no es un tipo de índice. Usted podría decir que es un índice, pero es que yo no puedo acceder. Ok, porque está apuntando al último elemento, puedo acceder, pero al último. Ahí está, solo al último. No puedo decir acceder al tercer nodo, al cuarto, con último, no puedo. Desde el apuntador último, correcto, desde el apuntador último. Entonces, esta es la clase. Mire, esta es la clase nodo. Entonces, ¿qué estamos representando ahí? Estamos representando esto, para que lo miren. La clase nodo estamos representando un nodo, que es esto, más o menos lo vamos a representar así con un rectángulo, ¿ok? Y tiene dos campos. Uno que es el campo info, que va a contener un entero, que es este que está acá, y va a tener el campo siguiente, ¿ok? Mire, siguiente.
Una cosa importante es que este es el constructor. ¿Cómo sé yo que es el constructor de la clase nodo? Porque tiene el mismo nombre, ¿verdad? Nodo y nodo. Recibe el campo info, ¿sí? Y hace el parámetro, se lo va a asignar a la variable de clase info, aquí, y siguiente queda en nulo cuando se crea. Entonces, esta es la clase, todo esto es la clase de un nodo que gráficamente lo representamos de esta forma, ¿sí? Bueno, pero vamos a tener la clase lista. Entonces la lista, mire cómo la vamos a representar. Y además tenemos el constructor acá. Este es el constructor. Entonces, ¿cómo vamos a representar la lista? Vamos a tener la lista, son varios nodos, así. Ok, los vamos a representar así. Pongamos una lista que tenga dos nodos. Y aquí tengo cabeza. Entonces, cabeza va a ser del tipo nodo, o sea, va a apuntar a un objeto de la clase nodo, y nodo va a apuntar a nil. Perdón, vamos a tener aquí, esta es como la estructura de la lista que estamos creando. Entonces, vamos a tener un apuntador último que va a señalar al último nodo de la lista, cabeza. Aquí vamos a tener información. Y este es el constructor de ¿qué? De la clase lista. O sea, una lista consta de muchos nodos, de 0 o más nodos. Este es el constructor. Cuando se crea la lista, cabeza y último quedan apuntando a nulo. ¿Cómo represento eso? Hago así, cabeza queda apuntando a nulo y último también va a quedar apuntando a nulo. En la manera como lo vamos a hacer, véalo ahí. Quedó último, queda apuntando a nulo. ¿Estamos? Esta es otra. Muy bien. Este es el procedimiento agregar al final. ¿Qué se hace para agregar? Ojo, mírelo cómo está. Vamos a hacer esto de la siguiente forma. Voy a ver si lo hago así. Eso, miren, ahí me quedó mejor. Veré cómo voy a darle clic acá. Me traigo para este programa que se llama Sketch. Y entonces, mire cómo lo vamos a hacer. Supóngase que en la entrada vienen los siguientes nodos. En la entrada vienen los nodos el 5, el 1 y el 3, ¿ok? Entonces, ¿qué hace este agregar al final? Si ustedes recuerdan, entonces, cuando se inicializa la lista, cabeza queda apuntando a nulo, ¿sí? Y último, también queda apuntando ¿a dónde? A nulo. ¿Esto ocurre ¿dónde? En el constructor. Entonces, supóngase que vamos a leer el 5, ¿ok? Se lee el 5. Entonces, él hace nodo n igual new nodo. Recuerden lo que ocurre ahí, se crea un nuevo nodo aquí. Voy a crear así. Véalo ahí, se crea el nuevo nodo, ¿ok? ¿Y qué hace? Este dato que le va a pasar, que es el 5, viene y el constructor de la clase nodo lo ubica en 5. Y el siguiente del nuevo nodo queda en nil. Ahora, n va a ser un apuntador que va a señalar al nodo que 5, ¿ok? Entonces pregunta, si cabeza igual a nulo. Si cabeza es igual a nulo, entonces ¿qué hace? La lista está vacía. Entonces, como la lista está vacía, entonces ¿qué hace? Cabeza le asigna n. Entonces cojo esto de aquí, borrar aquí, así aquí cogí en este. Sí, lo voy a coger así pequeñito. Entonces cabeza y último también último ya no va a quedar apuntando ahí. Lo voy a borrar de acá, ¿sí? Entonces nos quedó entonces que cabeza va a quedar apuntando acá, lo voy a escribir acá. Cabeza está apuntando al primer nodo y último, entonces cabeza vale n. Ahora, esta es esta instrucción, cabeza vale n, y esta es la otra instrucción, último vale n. Entonces es último queda apuntando también a donde a n, ¿ok? Ahora, supóngase que se lee el 1, ¿ok? Entonces dato va tomando los valores de 5, del 1 y del 3. Ahora va a tomar el 1, perdón. Ahora va a tomar el 1, ¿ok? Ahora va a tomar el 1. Entonces, recuerden, n está apuntando, pronto lo coloqué mal, n está apuntando a 5, ¿ok? Entonces, supóngase que ya hay un dato, esta es la estructura de la lista, supóngase que se lee el 5. Entonces, ¿qué hace este programa? Nodo n, esto está en pseudocódigo, luego a continuación lo voy a mostrar en Java. Entonces, ¿qué hace esto?
coge y crea un nuevo nodo n. Entonces n va a quedar aquí, veanlo. Me lo crea aquí. Entonces, que este queda apuntando a nil y el 1 viene acá. Y ahora n, este va a ser el nuevo lugar a donde queda apuntando n. Entonces, borro esto de aquí, ¿sí o no? Mírenlo ahí, nos queda nodo vale n. Luego, ¿qué cojo esto aquí? Cojo esto de aquí, lo pongo a apuntar a este de acá, ok. Borro esto aquí, muy bien, hasta ahí, muy bien, ok. Muy bien, entonces nos quedó ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Esa es la estructura. Ah, pero me faltó esta, que es último vale n. Entonces último vale n ya no va a quedar apuntando ahí, ya no va a quedar, último ya no queda apuntando a este nodo, entonces lo borro. Sino que último se va a ir ¿para dónde? Para el 1. ¿Lo ven ahí? Véalo ahí, queda apuntando a 1. Ahora muy bien, supóngase que ya invocamos el método agregar al final con el dato 3. Entonces dato vale 3. Entonces, ¿qué hace? Ejecuta esta instrucción, la que está acá, que es nodo a la variable n. Entonces crea un nuevo nodo aquí, ¿listo? Crea un nuevo nodo, n queda apuntando a ese nuevo nodo, coloca el 1 acá y este queda apuntando a nil. Entonces vamos a borrar a donde quedó apuntando n, ya no quedó apuntando ahí, sino que n viene para acá, ok. Entonces, ¿qué hace? Último punto siguiente, ojo, último punto siguiente es este. Entonces último punto siguiente queda apuntando a n, véalo ahí, borro donde estaba, que es este de acá, muy bien, y ya hace último vale n. Entonces ya último tampoco va a quedar, este acá ya no va a quedar apuntando allá, sino que nos vamos a coger, último va a quedar apuntando a este nodo de aquí, y nos quedó esta estructura de la lista. Esto es lo que hace, y cuando uno hace la prueba con listas, están implementando una lista dinámica, además, la manera de hacer el pseudocódigo, de hacer el seguimiento o una prueba de escritorio es de esta manera, es gráfica con flechas, ¿sí? Bueno, vamos a coger este de acá, estábamos aquí, este es el de agregar al final, que lo tengo por ahí, agregar al comienzo, todos estos los vamos a hacer de a poquito. Bueno, no tengo el de imprimir, pensé que tenía el de imprimir. Pensé que tenía acá hecho, velo acá, aquí está el procedimiento de imprimir, velo. Público procedimiento de imprimir, nodo T vale cabeza, mientras que T sea diferente de ni la haga, escriba T.info, ¿sí? ¿Qué hace este? Bueno, ahí tengo este. ¿Qué hace? Les voy a explicar más o menos cómo funciona. Por ejemplo, si se invoca imprimir y esta es la estructura de la lista, entonces ¿qué ocurre? T vale cabeza, entonces T queda apuntando acá abajo. Luego, mientras que T es diferente de nil, T es diferente de nil, de este valor que está aquí, sí. Entonces escriba T.info. Entonces en la salida se escribe el 8, ¿ok? Luego se hace a T llévele T punto siguiente, entonces T ya no queda apuntando a este valor, sino que T va a quedar apuntando a 3. Entonces, queda apuntando a este nodo que está aquí, y el nodo es el valor más la dirección. Entonces, T diferente de nulo, sí, escriba T.info, entonces imprime el 3. Luego, ¿qué hace? A T le asigno T punto siguiente, entonces T ya no queda apuntando a este, sino que T va a quedar apuntando a este valor que está acá, a 5. Entonces pregunta, ¿T diferente de nil? Sí. Entonces escriba T.info, entonces imprime el 5, ¿sí? Luego hace a T, asignale T punto siguiente, entonces T queda apuntando a este nodo de acá, que es el nil, entonces se sale y termina. Muy bien, eso es un ciclo para o mientras que sí. Bien, vamos a escribir el código. Voy a escribir file, new project, en este que está acá. Voy a escribirle new project. Y en el new project le voy a escribir Java application, le escribo next. Lo voy a grabar en la carpeta donde usualmente grabamos todos los proyectos, ¿sí?
que es esta de acá, le voy a dar proyecto lista sencilla, proyecto, sí, la voy a llamar lista sencilla, ¿sí o no? Lista sencilla y le voy a decir, me pregunta que aquí que si desea crear la clase principal, le voy a decir que no, le voy a decir finalizar y entonces él me crea, el NetBeans me crea el proyecto, ok, voy a crear un paquete que lo voy a llamar lista sencilla, entonces voy a escribir Java Package, a Package le voy a llamar lista sencilla, lo creo, muy bien. Entonces en esta lista sencilla voy a crear la clase nodo. Entonces voy a escribir new Java, escribo Java class, te voy a escribir nodo, ¿ok? Dentro de nodo le hago finalizar, muy bien, y aquí me quedó la clase finalizar. Voy a coger este de aquí, borro estos comentarios. Voy a declarar como int, voy a declarar info, y voy a declarar también acá como nodo siguiente. Ojo, es una definición recursiva. ¿Por qué es una definición recursiva? Mire, utilizo la misma clase en la que estoy definiendo el tipo de dato para definir un nuevo tipo de dato. Entonces estoy diciendo que siguiente apunta a nodo, ¿ok? Entonces, tengo acá en esta y voy a escribir public nodo, ¿ok? Entonces, este es el constructor. Entonces, dentro del constructor voy a escribir lo siguiente. Dentro del constructor voy a escribir lo siguiente, que sería, aquí voy a escribirle in.info, ¿ok? Y voy a escribir this.info igual a ¿qué? Igual a info, muy bien. Y en la siguiente voy a escribir, siguiente lo voy a colocar en nulo. Entonces escribo null, ¿ok? Siguiente null, véala ahí donde está, ¿ok? Entonces nos quedó nodo, siguiente, que sería acá, tengo nodo, y aquí queda nodo, ¿ok? Nodo, siguiente, que es la que está. Mire algo bien interesante, usualmente yo aquí en este punto, escribo la visibilidad, escribo private or public. Aquí no voy a escribir ninguna visibilidad. Cuando no escribo visibilidad, Java coloca que es por defecto, default. ¿Y qué significa una visibilidad por defecto? Que estos campos, info y siguiente, pueden ser accedidos desde otra clase que tenga una referencia a un objeto de la clase nodo, ¿sí? A un objeto de la clase nodo directamente. Pero otra clase definida en el mismo paquete. ¿En cuál paquete? En el paquete que se llama lista sencilla. Ahí es donde debe de ir, ¿ok? Entonces tengo esto acá, ya tengo el constructor, me voy para la clase lista, entonces escribo aquí new Java, Java class, entonces la Java class le voy a escribir lista, dentro de la lista, sí, le voy a decir finalizar, ¿ok? Entonces él me incluyó el paquete, bueno, el paquete donde está siendo creada la clase, que es lista sencilla. Acá escribo private, voy a escribir acá private nodo y voy a escribir cabeza, ¿sí? Y dentro de este escribo aquí private, no, la cabeza, y último, nodo último que también va a quedar apuntando al último nodo. Voy a crear el constructor, lo puedo crear aquí con esto si quiero, un constructor. Voy a crear un constructor sin parámetros, le voy a decir generate, me lo creo. Pero dentro de este vamos a escribir cabeza igual null, aunque esto no hay necesidad de hacerlo, y último igual null. Estas asignaciones no hay necesidad de hacerlas porque Java por defecto, las variables de clase, cuando yo creo un objeto, las inicializa en null. Entonces no tendría necesidad de declararlas. Por ahora tengo esa que está ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué hago entonces? Ya tengo lista, cabeza. Vamos a hacer entonces el public void, se llama agregar al final, ¿sí? Agregar al final. Entonces tengo este de aquí. Entonces recuerdan que declaro una variable nodo n igual y le escribo new ¿qué? New nodo, que es esta de aquí.
dentro del nodo, bueno, aquí le voy a pasar uno que se llama inDato. Entonces este dato es el que viene acá. Voy a escribir acá dato. Muy bien. Después pregunto if cabeza es igual a null. Entonces es igual a null. Entonces si es igual, entonces ¿qué ocurre? Hago cabeza. Miren un truquini ahí. Yo puedo hacer esto. Cabeza último igual a null. Lo voy a hacer así. Me gusta ese. Un truquini. En vez de hacer dos instrucciones de asignación separadas, por ejemplo, cabeza igual a nulo y último igual a nulo, lo hago de una. Pronto me parece más elegante así. Voy a escribirle acá, la lista está como, está vacía, ok. Voy a escribir acá else, dentro del lado else escribo la lista tiene al menos un nodo, ok. La lista tiene al menos un nodo. Voy a escribir este de acá, Alt Shift F. La lista tiene al menos un nodo, muy bien. Entonces ya tengo, la lista está vacía, la lista tiene al menos un nodo. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerde, ya creé el nodo, entonces hago último punto. Mire que desde acá puedo acceder directamente a la clase info. Al atributo info, porque están los dos definidos en el mismo paquete. Y info está definida como default en la clase nodo, en la clase nodo. Entonces aquí voy a escribir último punto siguiente, le asigno n, ¿cierto? Y luego hago acá último igual que nodo, punto y coma, que es la que está ahí. No, perdón, último vale n, que era la que tenía ahí. Muy bien, Alt Shift F. Ahora dentro de la misma clase voy a crear el método que se llama public voy a imprimir la lista. Entonces, ¿qué se hace en la lista? Voy a escribir nodo t igual cabeza, luego escribo while ¿qué? While t sea diferente de null. Entonces, ¿qué hacemos? While t sea diferente de null, entonces escribo south, le digo un tab y escribo t.info, que me imprima t.info. Listo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Voy a hacer at igual a t punto siguiente, que es la que tenía acá. T vale t punto siguiente. Muy bien. Ya me quedaron estos de aquí. Ahora voy a hacer el programa principal. ¿Dónde lo voy a hacer? En otro paquete. Le voy a dar crear new Java package. Dentro del Java package le voy a escribir ppal de principal. Le voy a decir finish. Dentro de este voy a crear una Java, la del main. Entonces escribo Java main class. El nombre le voy a escribir main con mayúscula, véalo ahí. Entonces, si no puedo escribirlo con minúscula, si lo escribo con minúscula, me saca un error porque main con minúscula es una palabra reservada. Pero sí puedo nombrar un identificador como main con mayúscula, como lo estoy haciendo acá. Entonces le doy acá y escribo, le doy enter, borro los comentarios que no me gustan. Me quedó ahí. Muy bien. Entonces, vamos a definir una lista, ¿cierto? Que va a ser lista, que es la clase, y escribo lista igual new ¿qué? New lista. Dale ahí. Me quedó punto y coma. Ahora él me está pidiendo aquí algo. No, por ahora no. Bueno, quedó bien. Sí, él me importó lista sencilla punto lista. Mira, me importó automáticamente. Me importó el paquete, la clase lista del paquete lista sencilla. Muy bien, ahora voy a agregar, entonces escribo lista, punto, agregar al final. ¿Qué voy a agregar? Voy a agregar, por ejemplo, el 8 y voy a agregar otros dos nodos. Entonces escribo control C, lo pego acá, luego le hago control V, Alt Shift F, escribo el 8, el 1 y el 3. Entonces escribo 8, 1 y 3. ¿Ok? 8, 1 y 3. Dentro del 8, 1 y 3, yo voy a escribir acá, ojo, voy a hacer una impresión, entonces escribo south y escribo la lista de enteros, la lista hardcoded. Voy a escribir esto aquí.
Hardcoded. Hardcoded también traduce quemada en código. Listo, para que sepan eso. Quemada en código. ¿Sí? La lista hardcoded quemada en código de enteros es, hago dos puntos aquí, y ahora voy a invocar lista, punto, y escribo imprimir. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy esperando yo que me imprima? Estoy esperando que me imprima la lista en el orden en que los imprimí. Entonces cojo aquí, le dije acá PPAL y lo pongo a correr, y aquí me dice la lista. Mira, enteros es, no me la está imprimiendo. Entonces me fijo yo, estaba esperando yo 8, 1 y 3 en ese orden, ¿cierto? Estaba esperando yo 8, 1 y 3, pero no lo veo ahí. 8, 1 y 3. Bueno. Me voy a ir entonces a imprimir. Mientras que T sea diferente de nil, haga imprimo t.info y avanzo. Muy bien. Y esta, si cabeza igual a null, cabeza último queda en nulo. ¿No tengo que mandarle qué? No, porque mira que él coge T, se ubica en cabeza. Último punto siguiente vale n. Y último vale n, que era la que estaba acá, el nodo. Muy bien. Y este es cabeza igual a nulo. No veo nada raro ahí. Estaba esperando que... Y en main, ¿qué estamos haciendo? Creo la lista, agrego el 8, el 1 y el 3, y aquí le invoco, debería de imprimir, vamos a ver. Oh, bien interesante, ¿eh? Sí, aquí está esto. Cuando asigno último punto siguiente, T queda apuntando al inicio. Si cabeza es igual a null, entra acá. Oh, está bueno eso. ¿Sabe qué voy a hacer? Le voy a colocar un breakpoint aquí, un breakpoint acá y un breakpoint en imprimir. Y le voy a hacer el paso a paso a ver qué está ocurriendo. Le voy a dar el debug. Ve, interesante. Mire este, él se vino acá y hace cabeza vale null. Le doy F8. Aquí en este otro F8 me quedaron las dos. Cabeza en null. Luego ya vengo acá, me voy para agregar al final. Mire dónde queda aquí agregar al final. Creo un nuevo nodo y le paso dato. Entonces él pregunta, ¿cabeza es igual a nulo? Sí, porque está en nulo, entra. Entonces hace cabeza. Aquí el error, ya lo cogí, véalo aquí. ¿Qué es? Cabeza no vale nulo, es n. Se le asigna n, que está ahí. Cabeza vale n, entonces salvo acá, lo pongo a correr. Era eso, ¿verdad? Ahora sí me da ahí. La lista hardcoded quemada en código enteros es 8, 1 y 3, que fue la que me quedó. Sí, como les decía yo acá, esto, pues, le voy a quitar este otro aquí. A ver si... Bueno, este es el método. Voy a probar estos de aquí, voy a probarlos de nuevo acá. Un 8, 1 y 3, simplemente para que ustedes vuelvan y aprecien aquí en el código, es lo mismo. Mira. Vuelvo y la prueba de escritorio. Cuando se crea la lista, cabeza, cuando se crea la lista, voy a darle aquí, cuando se crea la lista, esta cosa aquí, muy bien,
cuando se crea la lista, voy a hacerle aquí una prueba de escritorio otra vez más, como para que ustedes internalicen mejor. Entonces nos queda aquí, cuando se crea la lista de nuevo, cabeza y último quedan en nulo, pues aquí como un recapilar. Supóngase que yo voy a el 8, el 1 y el 3 como en la ejecución. Esta es la entrada. Esta es la entrada. Entonces, ¿qué ocurre acá? Voy a agregar el 8, entonces se crea un nuevo nodo con esta instrucción. Entonces lo creo aquí. El 8 queda acá, el siguiente queda en nulo. Muy bien. Si cabeza igual a nulo, sí, cabeza es igual a nulo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Entonces cabeza queda apuntando a esta. Ojo, porque cuando yo creo aquí el nodo n quedó apuntando acá. ¿Sí? Entonces, si cabeza igual a nulo, entonces cabeza queda apuntando y último queda apuntando a n. Supóngase que viene el 1, ¿ok? Entonces, si viene el 1, vuelve y se crea el nuevo nodo n, ¿ok? Entonces, cuando queda n va a quedar apuntando a este nuevo nodo y el 1 me queda acá y el siguiente apuntador queda en nil. Entonces, ya acá n ya no está apuntando acá. Entonces, ¿qué hace? Último punto siguiente. Entonces, último punto siguiente lo que va a quedar es apuntando a este de acá. Entonces, es como si yo escribiera acá, perdón, es como si yo escribiera acá último. Entonces, último queda apuntando a este, ¿sí? Y último punto siguiente queda apuntando a n. Perdón, último punto siguiente queda apuntando a n, es esta instrucción. Último punto siguiente apuntando a n es esta. Y luego último vale n es esta. Entonces ya este nodo ya no va a quedar apuntando a nil, sino que queda apuntando al 1. ¿Ok? Entonces, y 1 ya tampoco, perdón, y último ya no queda apuntando a ese de ahí. Último tampoco queda apuntando a ese. Entonces, supóngase que se invoca con el 3. Entonces viene acá y nos queda el 3, ¿ok? Este nodo va a quedar apuntando a nil, 3. Ahora n va a quedar apuntando al 3. Entonces n ya no me queda apuntando al de acá, al 1, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Pregunta, ¿cabeza igual a nulo? No, entonces viene por acá y hace último punto siguiente. Mire, último es este, es todo el nodo. Pero último punto siguiente es este apuntador. Último punto siguiente queda apuntando a n y último queda apuntando a n. Último punto siguiente a n y último a n. Entonces último a n es que último ya queda apuntando acá. Entonces tengo que borrar a donde quedó esta flechita, último ya no está ahí. ¿Ok? Y este tampoco está apuntando ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué viene luego? Ya viene el imprimir. Entonces el imprimir, ¿qué es lo que hace? Ojo, ¿qué es lo que hace imprimir? T vale cabeza, entonces T lo ubica aquí, ¿ok? Entonces pregunta, ¿T diferente de nulo? Sí. Entonces la salida la voy a escribir acá. La salida del programa. Entonces T diferente de nulo, system.out.println t.info. Entonces t.info es el 8, porque T está apuntando a 8. Y luego hace a T asignale T punto siguiente. Entonces T ya no va a quedar apuntando allí, ¿cierto? T ya no queda acá, sino que T queda apuntando a este de aquí. Pregunta de nuevo, T diferente de nulo, sí, entonces system.out.println t.info. Entonces imprime el que, el 1, ¿ok? Entonces, y hace a T asignale T punto siguiente. Entonces lo que hace con el T vale T punto siguiente es, este ya no queda aquí, y entonces hace a T asignale T punto siguiente. Entonces T queda apuntando a este de acá, T vale T punto siguiente. Entonces, pregunta, ¿T diferente de nulo? Sí. Entonces, ¿qué haga? Imprima T punto info, entonces imprime el 3, que es el que está acá. Y entonces hace a T asignale T punto siguiente. Entonces, cuando hago T vale T punto siguiente, este T viene acá y me queda apuntando acá. ¿Ok? Entonces, T punto siguiente, borro esto de aquí. Muy bien. Entonces, T me quedó apuntando a este. Pregunta, ¿T diferente de nulo? Y como es igual a nulo, entonces se sale imprimir. Entonces, en este video mostramos cómo crear una lista sencilla de enteros, cómo agregar al final y cómo imprimir.